Hola alumnos, un gusto saludarles nuevamente. Estamos en la segunda parte de los contenidos de la unidad número 9 en el programa de estudio del primer año de bachillerato. Estamos con la división celular, la meiosis y sus fases. La meiosis es el proceso por el cual una célula diploide origina células hijas con un número haploide de cromosomas. Esta reducción del material genético tiene lugar durante la formación de las células sexuales o gametos. En la clase anterior estuvimos viendo que la célula sexual masculina es el espermatozoide y la célula sexual femenina es los óvulos. Para que se complete el proceso de la meiosis, debe efectuarse dos divisiones sucesivas de la célula, la primera y la segunda división meiótica, acompañadas por una sola división de sus cromosomas. El producto final son 4 células haploides, es decir, con N cromosomas. Cada organismo posee 23 pares de cromosomas en todas sus células, a excepción de las células sexuales o gametos, que son haploides. La diferencia entre diploide y haploide es que las diploides tienen 2 juegos de cromosomas y las haploides solamente tienen un solo juego de cromosomas. En la fecundación, cada padre aporta 23 cromosomas y la célula resultante, llamada cigoto, adquiere la dotación completa de 46 cromosomas, 23 pares del lado masculino y 23 pares del lado femenino, y ahí tenemos el bebé. La meiosis y sus fases. Profase 1. Los cromosomas se acortan y engruesan la membrana nuclear, se desintegra y se forma el huso, y se distinguen los siguientes sucesos. El leptóteno, los cromosomas homólogos se van condensando en ciertos puntos y se observa como un collar de cuentas. Ahí podemos observarlo en las imágenes representativas en la parte derecha. Cigóteno, los cromosomas homólogos se aparean, a eso se le llama sinapsis. Se observan las 4 cromátides del par de cromosomas muy unidos entre sí, originando la tétrada. Profase 1. El paquíteno. Los filamentos de la tétrada se entrecruzan para intercambiar secciones y se lleva a cabo la recombinación del material genético. Diplóteno, se lleva a cabo la duplicación longitudinal de cada cromosoma homóloga. Las cromátides se repelen y separan ligeramente. Se vuelven evidentes los puntos de donde se llevó a cabo la recombinación del material genético. Ahí están las quiasmas. La profase 1. La diacínesis, se separan las quiasmas. Los cromosomas han adoptado la forma de largos filamentos compactos. Se pueden observar ya las dos células, ¿verdad? En la metafase 1, los pares homólogos de cromosomas se alinean en la zona ecuatorial de la célula, ordenándose de 2 en 2. En la metafase 1 siempre, los pares de cromosomas homólogos se separan. Las fibras del huso conectan a los centrómeros de cada par y los trae hacia los polos. En la anafase 1, ¿qué es lo que pasa? Los cromosomas de cada par homólogo se separan y cada uno migra a los polos opuestos del huso. En la telofase 1, ¿qué es lo que pasa? Se forman 2 núcleos, cada uno con un cromosoma homólogo. Luego la célula se divide en 2 células haploides. La palabra haploide habíamos dicho que solamente tiene un solo juego de cromosomas, las cuales van directamente a la profase de la meiosis 2. Ahí podemos observar ya las 2 células, ¿verdad?, más evidentes en la telofase 1. La profase 2, los cromosomas se observan cortos y gruesos y se forma un nuevo huso acromático. En la metafase 2, los cromosomas formados por 2 cromátides se alinean en la zona central del huso, formando una columna de 1 a 1, y las fibras del huso conectan cada centrómero hacia ambos polos. En la anafase 2, los centrómeros se dividen y las cromátides hermanas se alejan y se ubican en polos opuestos. Siempre en la anafase 2, cada cromátide se convierte en un cromosoma con su propio centrómero. Y en la telofase 2 se vuelven a desarrollar una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas y la célula se divide en 2 células haploides. Comparta los procesos de mitosis y meiosis. Ya vamos a ver en esa acción. El resultado final de la meiosis son 4 células hijas que sufren cambios estructurales
y químicos para formar los gametos femeninos o masculinos, es decir, los óvulos o los espermatozoides. Vamos a ver. Compara los procesos de mitosis y meiosis. ¿Cuántas células origina la mitosis? 2 células. ¿Recuerdan las partes o los procesos a seguir de la mitosis? Prometo anatelefoniarte. Profase, metafase, anafase, telofase. Y en la meiosis, ¿cuántas células produce? 4. Diploide o haploide. Haploide. Y en la mitosis, diploide o haploide. Diploide. ¿Qué significa la palabra diploide? Que cada célula posee 2 juegos de cromosomas. ¿Y qué significa la palabra haploide? Que solamente cada célula posee un solo juego de cromosomas. No se les olvide, la mitosis genera 2 células diploides y la meiosis genera 4 células haploides. La diferencia es en que la mitosis produce células somáticas y la meiosis produce células gaméticas, es decir, óvulos y espermatozoides. Lee y analiza y responde. Cuando se podan los árboles y plantas, generalmente observan que en pocos días estos han vuelto a crecer. ¿Cómo podría explicar ese fenómeno? Bueno, vamos a ver la solución. Las células de los tejidos vegetales se multiplican rápidamente por mitosis. ¿Qué les sucedería a los animales si no se llevara a cabo la recombinación del material genético en la meiosis? Vamos a ver la respuesta. Todos serán idénticos entre sí. Lee y completa el párrafo. Al final del proceso de mitosis se obtienen ¿cuántas células? 4 o 2 células hijas, cuya dotación genética es diploide o haploide y se le denomina células somáticas o gaméticas. En el proceso de meiosis se obtienen ¿cuántas células hijas? ¿Con dotación genética de qué? ¿De 1 o de 2? Y se le denomina células somáticas o células sexuales. Vamos a ver la solución. Al final del proceso de mitosis se obtienen 2 células hijas, cuya dotación genética es 2N, 2 cromosomas, 2 pares de cromosomas, y se le denomina células diploides. En el proceso de meiosis se obtienen 4 células hijas con dotación genética de N, y se le denomina células haploides. Sigamos. ¿Qué es la gametogénesis? Como la palabra lo dice, la producción de gametos. En este caso, es el proceso mediante el cual, después de varias divisiones celulares, se forman los gametos. La producción de los espermatozoides recibe el nombre de espermatogénesis y se lleva a cabo dentro de los túbulos seminíferos al interior de los testículos. La producción de óvulos se denomina ovogénesis y se lleva a cabo en el interior de los ovarios. Y ahí tenemos las partes de los espermatozoides: cabeza, cuello, cuerpo y cola. Y ahí tenemos las partes del óvulo: citoplasma, núcleo y la zona pelúcida. Vamos a ver la gametogénesis. Ahí tenemos la espermatogénesis. Número 1. Células diploides no diferenciadas llamadas espermatogonios se dividen por mitosis y producen más espermatogonios. 2. Los espermatogonios crecen y se convierten en espermatocitos primarios, diploides. La palabra diploide significa que tienen 2 juegos de cromosomas. Cada espermatocito primario experimenta una primera división meiótica que produce 2 espermatocitos secundarios, haploides, solamente un juego de cromosomas. Cada espermatocito secundario experimenta una segunda meiosis y da origen a 2 espermátides haploides. En total se forman 4 espermátides del espermatocito primario original. Y en el número 5, cada una de las espermátides se diferencian en un espermatozoide maduro, es el haploide. En la ovogénesis, la mujer produce todos sus gametos cuando es un embrión. Antes de nacer, cientos de miles de ogonios se encuentran al interior de los ovarios y estos serán los únicos con los que contará durante toda su vida fértil. En el momento de nacer, las células sexuales ya se encuentran en la profase de la primera división meiótica y los ovocitos primarios entran en una fase de reposo que dura durante la niñez y parte de la vida adulta. Ahí están los oogénesis. Vamos con la número 1.
Los ovocitos y las células que los rodean constituyen el folículo durante la pubertad. Unos pocos folículos comienzan a madurar. Vamos con el número 2. El ovocito primario experimenta la primera división meiótica. Vamos con la número 3. Se originan el ovocito secundario haploide y un cuerpo polar haploide y en menor tamaño. Vamos con el número 4. Se lleva a cabo la segunda división meiótica, en donde el primer cuerpo polar se divide y forma dos cuerpos polares y el ovocito secundario se convierte en un óvulo haploide. Vamos con el número 5. Bien, al final del proceso, un óvulo es liberado de uno de los ovarios y los cuerpos polares se desintegran y son absorbidos por el tejido germinativo del ovario. Vamos con una biografía. Oskar Hertwig nació en Alemania el 21 de abril del año 1849. Sus estudios de embriología le permitieron en 1881 describir la cavidad celómica. En 1876 descubrió la meiosis mientras estudiaba el proceso de fertilización en los huevos de erizos de mar. Hertwig fue el primero en describir el proceso de penetración de un espermatozoide en el óvulo y la importancia del núcleo celular para la reducción cromosómica que ocurre durante la meiosis. Ya para cerrar, algunas anormalidades congénitas son hereditarias, mientras que otras son producidas por factores ambientales que afectan el proceso de desarrollo del embrión. Por ejemplo, cuando una madre contrae rubiola durante el embarazo, su hijo corre el riesgo de nacer sordo, mudo o ciego. El albinismo es un defecto en la producción de melanina que ocasiona poco o ningún pigmento en la piel. El cabello y los ojos están en un efecto congénito, hereditario. Haz un listado de las enfermedades hereditarias más comunes en el país. El asma, las afecciones del corazón, la diabetes y el cáncer. Bien, hemos llegado hasta el final de ese estudio y ahí están las actividades para que se puedan realizar en esta semana, ¿verdad? Número 3. Bendiciones abundantes.